Buenos días, soy el estudiante Miguel Ángel Martínez Padilla, estudiante de quinto grado en el bachillerato. Es de mi agrado darle la bienvenida al público presencial, así como a los que nos acompañan en la virtualidad, y a nuestro ponente magistral, quien nos dará la conferencia de cambios en el desarrollo para mantener homeostasis biopsicosocial en salud y prevención de la enfermedad en la juventud. Al final de la conferencia se va a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de cederle el micrófono a nuestro ponente, quisiera dar una breve reseña sobre su currículum. Doctor Ismael Herrera Vázquez, profesor e investigador de carrera asociado CTC, titular del Laboratorio de Neuromorfología, Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, UNAM. Cuenta con más de 110 cursos y certificados médicos, cursos, talleres, diplomados acreditados. Cuenta con el reconocimiento para recibir el título de doctor honoris causa, organizado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, nominado en el año 2023. Cuenta con más de 50 artículos publicados, ha dirigido trabajos de tesis y ha sido ponente en otros congresos. Ahora le cedo el micrófono al doctor. Muchas gracias y buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego a los organizadores de este Congreso Educativo Multidisciplinar en hábitos saludables y prevención de enfermedades. Desde luego a la organizadora, la maestra Verónica Montiel López, al maestro en ciencias, profesor Alejandro Saldívar Gómez, jefe del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud, y desde luego a todos ustedes, los invitados principales a esta reunión, para compartir conocimientos y experiencias con el tema ontogenia neuromorfológica para la homeostasis biopsicosocial en salud y prevención de la enfermedad. Quizás el título en este momento no les diga mucho, o les diga más, y la mente se va un poco volando en el espacio. Pero vamos a iniciar con una explicación ilustrada que nos va a ayudar un tanto. No sé si podemos oscurecer un poquito la sala para que se vean mejor las imágenes. Si es posible, se los agradeceré. Bueno, primero entender qué es el ser humano. Esta cuestión, desde el punto de vista filosófico, de qué es el ser humano, ha sido siempre un problema auténtico al que se le ha intentado buscar solución desde hace siglos. Y son muy curiosas las perspectivas que esta problemática ha ido suscitando entre todos los filósofos que han tocado el tema antropológico, es decir, explicarse qué es el ser humano. ¿Cómo podemos quitar estas ventanas para que yo pueda ver la imagen completa? Perdón. Gracias. Los pitagóricos, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino. Sócrates, ustedes recuerdan, este filósofo clásico, es considerado uno de los más grandes exponentes tanto de la filosofía occidental como de la universal. El tema lo han abordado Platón, Aristóteles, Thomas Hobbes, René Descartes, Karl Marx, los sofistas, en un grupo de pensadores interesantes de la escuela matemática, del pensamiento matemático, Rousseau incluso. ¿Y cuál es el mayor problema de los filósofos que se plantean respecto al hombre? Pues sobre todo el problema del cuerpo y la mente, el pensamiento o el alma. Es decir, esa separación entre lo material y lo mental. Después de los planteamientos, quizás los más significativos son el de Platón y de René Descartes, en donde plantean este dualismo entre el cuerpo, la mente y el alma. La respuesta de Husserl al problema del hombre
consistirá entonces en afirmar que el ser humano no es un hecho de la naturaleza, sino un sujeto trascendental, fíjense en esta afirmación, un sujeto que usa la razón en todo su sentido, a partir del cual se constituye todo fenómeno del ser humano. Es decir, a partir de la mente o del pensamiento o de la conciencia del ser humano, se plantea lo humano. ¿Cuáles son las principales cualidades del ser humano de acuerdo a este planteamiento? Pues desde luego, destaca por su importancia la capacidad cerebral. La capacidad cerebral, el cerebro humano, permite las capacidades tecnológicas, la capacidad para el lenguaje, importantísimo el lenguaje, la forma en que nos estamos comunicando hoy y que ustedes están percibiendo estas señales a través de su sensorio, cómo lo perciben, cómo lo interpretan y cómo a partir de ello se van a generar representaciones mentales en cada uno de nosotros. La capacidad para el pensamiento simbólico, la capacidad cultural, la capacidad prosocial, la capacidad vocal, la capacidad imitativa. Este es el planteamiento de Husserl. Y vamos a tratar de plantear en una agenda general el primer tema de lo que significa en el ser humano la salud humana. ¿Qué es la salud humana? Bueno, pues es un adecuado equilibrio de este ser humano en sus tres unidades. La unidad material o biológica, que representa o está representada por distintos niveles de organización biológica. La psicológica o mental, el pensamiento, la conciencia, la conducta, la inteligencia, esa capacidad que tenemos para poder resolver problemas nuevos, nunca antes vividos en el menor tiempo posible y de manera asertiva. Podríamos decir que se acerca a lo que el hombre define como inteligencia. Sociológicamente, todo ser humano es individuo, pero vive en sociedad, con su familia, con toda la sociedad de un país o del mundo y con toda la humanidad. Entonces, fíjense las interacciones de las tres unidades, voy a repetir, con esta representación en tres esferas: unidad biológica, lo material, lo investigable, lo demostrable, lo razonable, donde aplicamos los principios de la lógica, de identidad, de no contradicción, de tercero excluido o razón suficiente, que nos va a permitir percibir mediante nuestros sentidos los objetos de la realidad a los que se aplican los principios físicos. Fíjense qué interesante, esto abre una oportunidad para poder entender la parte material, corpórea, en estos distintos niveles de organización biológica, pero también ahora vamos al problema unidad psicológica. ¿Qué es la unidad psicológica? Lo que estamos pensando, lo que te representamos, primero de quiénes somos, en dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. Por ejemplo, se puede definir cualquiera de ustedes o el que lo desee. Bueno, yo soy un estudiante del 5º año del bachillerato o de estudios de educación media superior que aspiro a ingresar a estudios universitarios. Es una edad interesantísima y en el cual la representación mental la va a tener cada uno de ustedes y la respuesta a todas estas preguntas. Eso representa la unidad psicológica. La unidad sociológica es darse cuenta, pues, que son hijos de familia, que proceden genéticamente de un padre y de una madre, es decir, de un genoma masculino y femenino, a través de la fecundación. Y después son integrantes de ese núcleo social primario que se llama familia. Y luego, pues todo el núcleo familiar que lo rodea, así como lo que va más allá. Esto representa la unidad social. La suma de estas tres, 1, 2 y 3, psicosocial, si se encuentran en equilibrio razonable para que el cuerpo mantenga niveles
de salud es a lo que llamamos salud humana. Pero si se encuentra en desequilibrio en cualquiera de las tres esferas, entonces ahora definimos a la enfermedad. Un individuo que presenta signos o que está rompiendo esa homeostasis, ese equilibrio, esa regulación, esa constancia, y entonces aparece la enfermedad. ¿Quién se encarga de estar informando cuál es el estado de salud o cuál es el estado de enfermedad? Tenemos sistemas de control. Tres sistemas de nuestro cuerpo importantes. No son los únicos sistemas, hay más, pero estos son los que controlan a todos. Destacamos por su importancia el sistema nervioso. Este actúa de manera inmediata, pronta, si lo comparamos con el sistema endocrino, que como ustedes saben, produce unas torrentes sanguíneas, van a llegar a todas las células, si tienen receptores, van a actuar en ellas. De manera que los cambios metabólicos, celulares, tisulares, orgánicos, sistemáticos o del organismo completo van a ser lentos y sostenidos. Es decir, no responde igual que el sistema nervioso, pero lo hace de manera más pronta e inmediata. Y tenemos un sistema de control, del cual se descubren día con día nuevas aportaciones. Es el sistema inmunológico. Este puede optar en forma muy rápida. Una sustancia extraña, la reconoce y de inmediato se pueden presentar respuestas, como una inyección de penicilina a la cual estaba sensibilizado el cuerpo y puede aparecer incluso un shock anafiláctico y esto conducido en muy pronto tiempo a un estado de inconstancia, romper esa homeostasis e incluso llegar a la muerte si no es atendido oportunamente el paciente que presenta un shock anafiláctico por penicilina, como un ejemplo de la ruptura de este sistema. Pero además el sistema inmune puede trabajar a mediano plazo, incluso con memoria inmunológica. ¿Qué mejor que ustedes todos tienen su cartilla de vacunación? Y espero sean vacunados contra el COVID-19, la reciente pandemia. Y ustedes saben que los reforzamientos van a ser necesarios para que precisamente se conozcan algunas moléculas que permitan se formen anticuerpos, sea por la vía humoral o por la vía celular, que es la que da la memoria inmune. Incluso conserva una memoria de qué antígenos son a los cuales hay que formar pues una respuesta inmunológica a mediano o a largo plazo o de manera sostenida, o reforzar a este sistema inmune con las revacunaciones o los refuerzos que se hacen, como ustedes hoy lo comprenden bastante bien, porque somos todos producto de la pospandemia reciente que puso en jaque al mundo. Hay dos conceptos importantes que tenemos que manejar. El concepto filogenia y ontogenia. Muchas veces, estas dos palabras pueden resultar familiares o pueden resultar grandísimas en cuanto a información. Filogenia significa filos, hilo, y genos, genoma. O sea, hay un hilo conductor para poder reconocer los cambios que se presentan desde que aparece la vida sobre la Tierra, desde que aparece la primera célula, hasta que aparecen los organismos y van evolucionando a través del tiempo con un hilo conductor. Y si tomamos como referente, por ejemplo, al hombre, podemos tomar cualquier especie que esté en este momento viva sobre el globo terráqueo y hacer su análisis hilo o filogenético. La F y la H, recuerden que son letras que pueden ser muy similares en cuanto a su raíz etimológica. Entonces, filogenia significa toda esa serie de cambios a través del tiempo. El desarrollo filogenético puede ser resumido con la historia de vida de un solo ser, cualquiera de nosotros. Desde el mismo momento que somos distintos a papá y distintos a mamá, o dicho de otra manera, distintos al óvulo y distintos al espermatozoide, porque cuando se unen va a haber una recombinación previa a través de las divisiones meióticas o multiplicaciones embrionales que se dan en las células gonadales, femenina y masculina, con ese genoma, una recombinación, una doble mitosis muy pequeña para que se reduzca a la mitad y se reponga el genoma
en el momento en que se va a reunir el espermatozoide con el óvulo, y ahí aparece un nuevo ser. Un organismo unicelular que va a empezar a multiplicarse. Fíjense qué interesante. Y que va a permitir que ese genoma se transmita desde la fertilización o fecundación, como la quieran llamar, etapa embrionaria, etapa fetal, etapa perinatal, primera infancia, adolescencia, adulto, senecto y muerte. Eso significa la palabra ontogenia. A Haeckel y a Müller se acercaron al premio Nobel por hacer esta afirmación. La ontogenia recapitula la filogenia de una manera sintética, es decir, una representación interesante. Como decía Kurzweil, las capacidades humanas para poder responder a ese ser humano están muy bien representadas en el sistema nervioso. Y ese proceso se llama neurogénesis. Neurocitología, neuromorfología. Llevarlo a la salud y a la enfermedad es empezar a entender de qué se trata esto. Vamos a analizar un poquito más detenidamente el significado de la filogenia con estas imágenes que estoy seguro les van a agradar. Siempre una imagen, hay por ahí un precepto, una tradición que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Y parece que resulta un hecho interesante. Si ustedes ven esta imagen, vemos ahí al globo terráqueo. La evolución del globo terráqueo para que aparezca el agua. Y en el agua surge la vida. Y en la vida empieza a definirse como tal a partir de la primera célula. Todavía no hay una explicación en ningún punto de los laboratorios en el mundo que nos expliquen este origen de manera científica, detallada y puntual del origen de la vida. Simplemente hay teorías. Y esas teorías se acercan pues, a un postulado hipotético que permite tener una representación, pero el proceso sigue a lo largo de millones de años y los cambios se van dando. Y luego aparece una evolución de grandes reptilianos. ¿Se acuerdan cómo cae hacia la península de Yucatán un meteorito que va a impactar? Y al parecer, por lo que se plantea, hubo un fenómeno de glaciación que provocó que los grandes reptilianos sucumbieran. Si no totalmente, por lo menos involucionaron. Y todavía buscamos representaciones. Y luego tenemos la evolución hasta llegar a la hominización. Vean ahí cómo los primates y el hombre van evolucionando a través del tiempo, miles, millones de años, van apareciendo algunos de los instrumentos que definen finalmente a los sistemas corporales. Los sistemas corporales esquelético, muscular, articular o locomotor se complementan, por supuesto, como ya habíamos visto, con el sistema nervioso, endocrino. Y además, lo más interesante es cuando empezamos a analizar el cerebro triuno de un modelo para el cerebro y el comportamiento humano de los vertebrados propuesto por MacLean, Paul MacLean, allá en la década de los 60 del siglo XX, para explicar la función de los rastros de evolución existentes, especialmente en la estructura del cerebro humano. Y ahí tenemos el famoso cerebro triuno de MacLean. Vean ustedes el fenómeno de hominización, vean el desarrollo encefálico, cómo se va presentando y cómo se muestra, pues ya en un esquema, la parte reptiliana, la parte emocional y límbica, y la parte cortical, donde se van a integrar las funciones más elevadas que el cerebro realiza. Y estas destacan, sobre todo por su importancia en el hombre, que lo distingue de las demás especies. En la actualidad se llaman funciones mentales superiores, como lo es el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones, la conciencia, el pensamiento, el razonamiento, así como las funciones ejecutivas. Como ustedes pueden ver, las funciones superiores del sistema nervioso central pueden estar agrupadas y correlacionadas con distintas áreas de los hemisferios cerebrales, que es la porción más desarrollada de todo el eje encéfalo-medular o sistema nervioso central.
Tenemos la porción central, como vemos en la imagen superior de la derecha, en un color amarillento, lo que se llama cerebro reptiliano. Ahí esto corresponde y comprende dos tipos de comunicación neural o nerviosa, por vía de conexiones sinápticas químicas y eléctricas. Son mucho más abundantes las conexiones químicas que las bioeléctricas. Sin embargo, se conforman redes neuronales. La más primitiva, o vamos a decir la más antigua, se conoce como formación reticular. La formación reticular se desarrolla interesantemente en lo que nosotros llamamos centroencéfalo, es decir, en el tronco del encéfalo, conformado por el tallo cerebral, que a su vez se divide en médula oblongada o bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Y en el centro de estas estructuras aparece una red de comunicación de muchas sinapsis, muchas neuronas y muchas conexiones con funciones que son, vamos a decir, inespecíficas, pero que mantienen funciones vitales, funciones autónomas, funciones vegetativas en el ser humano, y que también van a permitir el alertamiento y despertar la parte que está en rojo, que es el cerebro emocional, en donde la motivación, la cooperación, el estrés y las emociones se destacan en la parte central de ese eje encéfalo-medular o sistema nervioso central. Y finalmente, la parte más desarrollada está representada por la corteza cerebral en distintos lóbulos, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal, un lóbulo de la ínsula y un lóbulo límbico. Todos ellos van a establecer comunicaciones y redes de comunicación, tanto con los sistemas reticulares como con otros sistemas de menor número de neuronas participando, menor número de conexiones, pero de proyecciones altamente específicas que se van a llamar sistemas de meniscales. Los que van en dirección hacia la corteza cerebral o a las partes altas del tronco del encéfalo se conocen como sistemas ascendentes. Y los que van de la corteza en sentido descendente hasta alcanzar a la médula espinal y vía los nervios periféricos a los efectores del cuerpo, que no son sino solamente dos, músculos y glándulas, músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético estriado, son los que van a recibir las informaciones descendentes de esos sistemas de meniscales, acompañados por los impulsos reticulares de la formación reticular ascendente o descendente, que están trabajando en forma concurrente los dos sistemas. Así es que las principales áreas involucradas, por ejemplo, en el aprendizaje, pues representan pues filtros reticulares, como la formación que estoy mencionando, la amígdala o núcleo amigdalino, que es un filtro emocional, y desde luego la corteza prefrontal, donde se llevan a cabo estas funciones mentales superiores que distinguen al hombre y otras especies. Así como el tronco encefálico, en el cual está trabajando la formación reticular, como los sistemas de meniscales. ¿Hasta aquí está claro? Ahora vamos a ver un poquito de la ontogenia. ¿Qué es el desarrollo ontogenético? Ya lo habíamos dicho, desde el momento de la fecundación o fertilización a la muerte. Y una serie de cambios, ¿no? Que tiene etapas. Vamos a simplificarlas en estas etapas sencillamente para recordar, pues, una sinopsis de lo que significa la fecundación, la etapa embrionaria, la etapa fetal, la etapa perinatal, la infancia, la adolescencia, el adulto, la senectud y hasta la muerte. Eso es el significado de la palabra ontogenia. ¿Cuáles son las etapas y cómo las podemos analizar de manera sencilla, clara, que pueda ser una introducción a que ustedes puedan comprender, analizar y desarrollar mucho más un marco contextual a cada uno de los conceptos simplificados que aquí estoy tratando de compartir con ustedes? Miren ustedes, el primer cuadro nos muestra cómo de una célula, que la podríamos llamar célula primordio o célula madre totipotencial porque va a formar todas las variantes de células que conocemos. Esta célula se va a dividir mediante mitosis y va a formar dos células hijas con características genéticas iguales, pero que llevan un programa que contiene tanto lo filogenético como lo ontogenético, con etapas críticas del desarrollo. Esto es importantísimo
porque le va a dar características diferenciadas a cada una de estas etapas representadas en esas imágenes, donde van a aparecer, pues desde luego, conjuntos de células que van a formar una masa interna y después embrioblasto y una masa celular externa que se va a llamar trofoblasto. Trofos, nutrición, contacto con el exterior, comunicación con el medio ambiente. Y embrioblasto, los componentes celulares o tisulares que van a formar las hojas blastodérmicas, ectodermo, endodermo y mesodermo. Y a partir de ellas se van a empezar a distinguir por etapas la expresión de ese genoma en momentos críticos del desarrollo de manera muy específica. De manera muy gráfica se los puse ahí con un útero. Se ve la tuba uterina, se ve el ovario, se ve la ovulación, se ve la fecundación, y vean ustedes cómo va migrando ya ese embrioblasto, esa mórula, ese embrión incipiente con un ectodermo, mesodermo, endodermo, hasta implantarse en el interior del endometrio uterino. Para eso existe el ciclo uterino, el ciclo ovárico, el ciclo hormonal, que está determinando los cambios que van a propiciar el desarrollo y las etapas críticas específicas para la fertilización humana, para la fecundación y para cada una de las etapas del desarrollo. Vean ustedes lo que pasa durante la primera semana, segunda semana, en la imagen de la derecha, y cómo va pasando al llegar a la octava semana, son las etapas embrionarias, y de ahí pasamos a las edades fetales, novena semana hasta la 12ª semana. Pero si nos vamos al cuadrito postnatal o perinatal, postnatal temprano, entonces vemos que empiezan a presentarse desarrollos del sistema nervioso de manera muy interesante, en donde la separación del cordón umbilical en comunicación con la placenta, que le llevaba todos los nutrientes al producto en etapa fetal y previas al trabajo de parto, pues este se va a ligar justo en el momento del parto y se va a separar esa circulación para que se presente una autosuficiencia y el siguiente desarrollo ya programado con cada una de sus etapas va a continuar de manera postnatal. Aquí puse las edades críticas del desarrollo, las etapas, hasta llegar a la senectud, al envejecimiento. No me detengo mucho en ella para no entretenerlos de la clase que ustedes tengan enseguida. Y vamos a entrar un poquito y tema de lo que significa el laboratorio donde la universidad nos da el privilegio de estar y de haber fundado ese laboratorio y que estamos trabajando hasta la fecha, pues allá desde los años 80 hasta el día de hoy, ininterrumpidamente en el laboratorio de neuromorfología. Nos ha llamado mucho la atención el cerebro humano, ya que se considera el órgano más misterioso, complejo, estructurado de todos los sistemas biológicos. Un modelo de lo que podría ser calificado como muestra de la perfección evolutiva. Su organización, al igual que todos los detalles de su formación, sigue siendo objeto de variadas hipótesis y discusiones, tanto en la ciencia actual, que aún no ha podido descifrar todos los secretos de su alrededor, pese a ello, algunos avances se han llevado a cabo y parte de los procesos de neuroformación comienzan a ser dilucidados, lo que ha permitido incluso la realización de modelos computarizados, la descripción de variables en desarrollo, citogenético, en aspectos evolutivos en hongos, en animales y aún en los propios humanos. De tal manera que para comprender el desarrollo del principal elemento para el funcionamiento orgánico es uno de los principales objetivos de las investigaciones actuales, ya que dilucidando las etapas y componentes moleculares se pueden establecer estrategias futuras tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de patologías neurológicas, es decir, en el campo del sistema nervioso. Este entendimiento cobra especial importancia para quienes reconocen que una alteración en la génesis del sistema nervioso central, además de ser a menudo incompatible con la vida, se presenta con una amplia gama de manifestaciones clínicas, lo cual cubre desde leves dificultades de aprendizaje hasta verdaderas malformaciones anatómicas y severos cuadros convulsivos, por ejemplo. Ahí tenemos al disco trilaminar en la imagen. Luego tenemos 3 vesículas que se llaman primarias en el tubo neural,
prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y vean ustedes cómo van a evolucionar hacia las 5 semanas en el desarrollo gestacional humano, con 5 vesículas que se llaman telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y bielencéfalo, las cuales van a conformar a los hemisferios cerebrales, al tálamo y estructuras diencefálicas, al mesencéfalo, al puente o protuberancia, al cerebelo y a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y dentro de ellas, a un sistema de cavidades ventriculares dentro de los hemisferios cerebrales futuros a partir del telencéfalo, vamos a encontrar un ventrículo lateral derecho, un ventrículo lateral izquierdo, llenos de líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Un tercer ventrículo, se comunican los ventrículos laterales por un agujero interventricular o de Monro, y un acueducto que pasa por el mesencéfalo y comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que en su parte dorsal queda relacionado con el cerebelo y con su parte ventral con el puente y la médula oblongada, para finalmente formar un canal central en la médula espinal que tarde que temprano evoluciona obstruyéndose en algunos de sus puntos en el individuo adulto. Podríamos resumir un tanto estas etapas del desarrollo ontogenético del sistema nervioso humano en este pequeño cuadro en donde se habla de la proliferación neuronal, la migración, la organización y laminación del cerebro y desde luego un proceso interesantísimo que se llama mielinización. Todas estas etapas no son secuenciales, muchachos, pueden estar superpuestas. Y ustedes saben que hay niños que caminan antes del año y otros que caminan después del año. Unos que hablan hacia los 2 años y hay otros que se tardan hasta los 4 años. Hay unos que controlan esfínteres durante los 2 primeros años, por lo menos el esfínter miccional, pero el esfínter anorrectal lo van a controlar de modo volitivo, de modo voluntario, pues hasta los 4 años y tal vez un poco más. Y no falta que en primaria recordarán que por ahí algunos el esfínter estamos hablando, y quiere decir que las etapas de mielinización no se dan de manera idéntica en todos los individuos. ¿De qué depende esto? Pues estas etapas que no son consecutivas y se van superponiendo, conectadas simultáneamente si existe algún agente externo. Todos los agentes externos que actúan sobre ese ser, sobre ese programa genético que está diseñado y el desarrollo, va a estar influyendo en esa variabilidad que se presenta en cada individuo y representa lo epigenético, es decir, lo que está fuera de y va a ingresar para estimular a ese genoma. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se da la formación y desarrollo del sistema nervioso en el periodo prenatal? Pues hay una etapa muy interesante, analizada y revisada en distintos laboratorios de neurociencia, que son la tercera y la octava semanas de la gestación. A partir de la placa neural se desarrolla el sistema nervioso siguiendo un complejo proceso de diferenciación celular, de migración neuronal, de muerte neuronal programada, al cual se conoce como concepto apoptosis. ¿Lo han oído? Apoptosis, ¿verdad? Bueno, y desde luego esa muerte celular programada está permitiendo el desarrollo neuronales, como vamos a ver enseguida, ¿sí? De tal manera que ese complejo proceso de migración neuronal, de muerte neuronal programada, acompañado de algo que lo vamos a identificar como sinaptogénesis. ¿Qué es la sinapsis? La comunicación entre una célula nerviosa y otra, donde se van a formar sustancias químicas que desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Esto es extraordinariamente interesante. Lo mismo el proceso de mielinización que ya hemos comentado previamente. Es consecuencia de la interacción de factores genéticos y epigenéticos, como ya lo decíamos. Miren esas 3 imágenes, cómo se representa la comunicación para que aparezca una sinapsis química. En el recuadro gris pueden ver cómo se liberan los neurotransmisores, neuromoduladores, que con frecuencia van a ser los que caracterizan a este tipo de conexiones. ¿Cuántas neuronas hay en nuestro cerebro? Aproximadamente 1.000 millones de neuronas. Por lo tanto, hay que cuidarlas. Y mucho.
Por el contrario, la médula espinal presenta 5 millones de neuronas. Por lo tanto, la más, ¿sí? Porque la plasticidad y la energía neuronal no siempre se va a presentar de la misma manera en cada individuo. De tal manera que, bueno, hay en esta representación esquemática muy gruesa, muy burda, la caracterización celular y los tipos de neurona que podemos encontrar dentro del sistema nervioso, su anatomía, su morfología, algunas cepas transgénicas que se desarrollan en los laboratorios a través de, sobre todo, roedores, con mutaciones específicas, y la morfología y la electrofisiología ayudan mucho a comprender forma, estructura y función, ya sea de una neurona, de circuitos neuronales, o de redes neuronales más complejas, o de áreas funcionales corticales, como las que determinan las funciones mentales superiores. Fíjense bien, las neuronas se clasifican morfológicamente porque presentan un soma, dendritas y un axón. Es decir, es como un arbolito. Si ustedes ven la imagen de la motoneurona de médula espinal hacia la izquierda, pareciera ahí las ramas que van a sostener a las hojas, que son las dendritas, y son las que reciben el impulso, ya sea por conexión sináptica o por receptores específicos para dirigirlo hacia el soma en forma centrípeta. El soma integra esa información que llega de las distintas dendritas en un área específica, se le llama con principio de convergencia, y hacia el soma para que se sumen esos impulsos temporal o espacialmente. Y en función de ello, el soma integra la información y va a descargar un impulso a través del axón, que va a alcanzar el telómetro, que nuevamente, como ustedes ven, se ramifica para establecer más contactos sinápticos. Esta es una motoneurona de la médula espinal, y enseguida les voy a mostrar un poco más de tiempo, y los acercaré poco y paulatinamente al embeberlos un poquito en los principios de la neuromorfología. Una célula piramidal, por ejemplo, del hipocampo, una región cerebral interesantísima que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria, así como también caracterizando algunos aspectos olfativos muy importantes que tienen que ver pues con estas dos funciones, aprendizaje y memoria también. Si ustedes recuerdan por ahí, han ido tal vez en la carretera y de pronto entra un olor y es la orina de un zorrillo, prácticamente en su mente aparece la imagen del zorrillo. Y casi si les pregunto cómo es el zorrillo, ustedes en este momento se están acordando de sus colores, sus características, y el impulso olfativo fue el que despertó este proceso némico y de representación cortical que permite que ese proceso némico nos lleve a una abstracción y una reconstrucción de una imagen en cada una de nuestras mentes. ¿Se empieza a entender más o menos? ¿Sí? Bien. Entonces, la neurona más abundante es la que está hacia la derecha. Se llama multipolar. Por ejemplo, la de la corteza, la célula piramidal de la corteza cerebral. La multipolar es la más abundante de todo el eje encéfalo-medular y se piensa que es la dominante. Generalmente a las monopolares se van a encontrar a nivel de los ganglios, por ejemplo, los ganglios de la raíz dorsal, que están ubicados periféricamente en el sistema nervioso periférico y que reciben las señales esteroceptivas de dolor, tacto y temperatura, o propioceptivas, las que vienen del propio cuerpo, como es la posición, el peso, la vibración y el tacto discriminativo. Estas señales pasan desde la dendrita al soma de una célula ganglionar y el axón ingresa como una raíz dorsal a la médula espinal y empieza a contactar con las neuronas ubicadas en la sustancia gris de la médula espinal del cuerno dorsal de manera muy específica de acuerdo a la laminación de Rex. Como veremos, si nos da tiempo un poquito, acercarnos un poco a ello y a la médula espinal. Ya les mostraré un collage que traigo por ahí preparado en una, siempre que funcione esto, porque luego lo de las computadoras, pero lo estuve probando anoche, así es que espero que
Otro tipo de célula que complementa a la célula nerviosa, que como ustedes ven es la protagonista fundamental del tejido nervioso, la neurona. Y desde luego la sinapsis y todo lo que representa con esa conectividad. Van a ser la glía. ¿Qué cosa es la glía? Pues la glía está conformada por células que complementan al tejido nervioso, como los astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y microglía. Y solo se encuentran en el sistema nervioso central. El cuarto tipo, que se llama neurolemocito, célula de Schwann, solo se encuentra en el sistema nervioso periférico y es la encargada de formar la mielina del sistema nervioso periférico. A diferencia que la mielina del sistema nervioso central la forma el oligodendrocito, fíjense. Es muy curioso porque la mielina del sistema nervioso periférico, en un nervio que se lesione o una rama de un nervio periférico a cierta distancia, puede llevar a cabo un proceso de regeneración y crecimiento, una respuesta por parte del soma de las neuronas que fueron involucradas y nuevamente el crecimiento es un crecimiento muy lento que puede llevar 6, 8 meses hasta un año completo para poder regenerar. Pero es algo interesante, en tanto que dentro del sistema nervioso central, la mielina que produce el oligodendrocito, al parecer no tiene la misma capacidad que muestra el neurolemocito o célula de Schwann, el sistema nervioso periférico. La célula de microglía también es muy interesante porque forma parte de un sistema, representa el sistema inmunológico dentro del tejido nervioso. Es una célula que tiene la capacidad de fagocitar, reconocer antígenos, sustancias extrañas que pueden penetrar hacia el tejido nervioso y va a dar respuestas modificando su morfología, su capacidad de movimiento, y ahí tenemos a las células gliales, su representación esquemática para que ustedes tengan una idea con una imagen, como decíamos. Podríamos clasificar, de acuerdo a las funciones de las neuronas, a las neuronas motoras, que son aquellas que se encargan de llevar a cabo la inervación de impulsos que alcanzan al músculo o a las glándulas desde el sistema nervioso central. Gracias a ellas tenemos la capacidad para movernos, tenemos la capacidad de transmitir impulsos volitivos o voluntarios a nuestros músculos, además de ser las responsables del latido del corazón, entre otras funciones, o la frecuencia ventilatoria. Las neuronas sensoriales, este tipo de neuronas son las que envían la información en dirección hacia el sistema nervioso central de todos los órganos generales o los órganos especiales o sentidos especiales como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y el sistema hacia el sistema nervioso central para que este procese toda esa información y se lleve a cabo, imagínense la alimentación de todas esas comunicaciones nerviosas. Hay una muy importante neurona que se llama interneurona, neurona asociativa o interneurona. Son la clave para los procesos mentales, como es el pensamiento, ya que este tipo de neuronas conectan exclusivamente con otras neuronas a fin de crear redes neurológicas. Además, en el sistema nervioso periférico son las que se encargan de los movimientos del acto reflejo. Es decir, se recibe un estímulo, va por la vía aferente, establece comunicación con la médula espinal, con el tronco del encéfalo, a nivel del mesencéfalo, con un nivel más alto reflejo, y se integra la información, regresa por una fibra eferente, una neurona eferente, una fibra eferente y alcanza los efectores. Y eso se llama la respuesta del efector acto-reflejo, es decir, o arco-reflejo. Y participan receptor, vía aferente, conexión con interneuronas del sistema nervioso central, vía eferente y efector. 5 componentes para que no se les olviden, están integrando los actos reflejos. Las neuronas bipolares, algunas son monosinápticas y otros reflejos son polisinápticos, pueden ser cruzados y hacerse complejos a lo largo de las estructuras de la médula espinal y del tronco del encéfalo, como ya mencionaba. Neuronas bipolares son particularmente, están presentes en las neuronas sensoriales y están preparadas todas ellas para recibir información sensorial, como decíamos, esteroceptiva o propioceptiva. La propioceptiva la podemos dividir, la que arriba hasta la corteza cerebral como consciente y la que arriba generalmente hacia el cerebelo, que va a ser la no consciente. Bueno, estas neuronas, además, las multipolares
como ya lo había mencionado, son las más abundantes que tiene el sistema nervioso. Y las pseudomonopolares o pseudounipolares están relacionadas con el sentido del tacto y con el dolor sobre todo. Hay neuronas que son muy importantes y que se caracterizan por liberar un neurotransmisor de tipo excitatorio. Y son las encargadas de transmitir la información desde los órganos sensoriales al sistema nervioso central y al cerebro o hasta los órganos y tejidos motores, tanto en sentido ascendente como descendente, y forman buena parte de los sistemas de meniscales y reticulares. Las neuronas inhibitorias cubren un papel muy importante, ya que su función principal es crear neurotransmisores que actúan para disminuir, apaciguar, lentificar a las demás neuronas, permitiendo al cerebro preservar la energía necesaria para los actos jerarquizados de mayor importancia, para que solo se procese la información clave necesaria para el acto o para la respuesta que se va a dar. En las etapas críticas de la ontogenia dentro del sistema nervioso central encontramos los 3 a los 5 meses. Esto en términos de los humanos, hay una longitud fetal promedio que se habla de la longitud coronilla-rabadilla, es lo que dice CRL. Y ahí ven ustedes los milímetros de 44 a 126 milímetros, las etapas de desarrollo y una representación esquemática. ¿Qué está aconteciendo a nivel del cerebro? Vean ustedes los cambios tan dramáticos que tiene, sobre todo los derivados telencefálicos, los hemisferios cerebrales. Vean cómo envuelve y casi cubre y oculta al tronco del encéfalo. Queda cubierto buena parte del mesencéfalo, pero el puente y la médula oblongada y la médula espinal la médula espinal va a quedar dentro del canal vertebral, pero también se va a seguir desarrollando el esqueleto y va a quedar más pequeña la médula espinal desde el niño hasta el adulto, y bueno, va a estar representada el cono medular en un nivel entre la vértebra L1 y L2, que son las vértebras lumbares, donde aparece el cono medular y el filo terminal. Bueno, dentro de los hemisferios cerebrales les dije que aparecían los ventrículos laterales. Y a nivel medio del diencéfalo aparece el tercer ventrículo. Un acueducto que comunica el mesencéfalo con el cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo queda en la cara dorsal del puente y mitad superior de la cara dorsal de la médula oblongada y ventral respecto al cerebelo, separado por 2 velos medulares, uno craneal, otro caudal, y van a aparecer 2 aperturas laterales que antes se llamaban agujeros de Luschka y una apertura mediana que antes se llamaba agujero de Magendie. Estas aperturas lo que van a hacer es que estas cavidades ventriculares producen o se llenan de líquido cerebroespinal, que no es otra cosa sino un filtrado del plasma producido a nivel de los plexos coroideos dentro de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y una parte del cuarto ventrículo. La producción es permanente y constante. El volumen completo del líquido cerebroespinal se recambia en un individuo como nosotros entre 5 y 7 veces cada día, cada 24 horas. O sea que la dinámica de circulación es interesantísima. ¿Seguimos? 5 minutos más. 5 minutos más. No, entonces vamos a acelerarle, muchachos, porque quiero que vean aspectos que quiero mandarles un mensaje que seguramente le dio el título a esta presentación, y al final les quiero mostrar, dar una pequeña muestra del material que utilizamos, ya sea en la Facultad de Medicina, ya sea en cursos de pregrado, de maestría, de doctorado, y que tenemos algunas ilustraciones animadas que espero poder mostrárselos, que sean unos 2 minutos, hacia el final de esta sesión. Miren cómo va creciendo el encéfalo desde el nacimiento hasta el adulto. Y bueno, aquí me voy a detener un poquito en el lóbulo frontal, que es el responsable de la emoción, de la toma de decisiones y de la organización. La corteza prefrontal, que es la parte más anterior de ese lóbulo frontal, y la parte orbitaria, representa la memoria a corto plazo y la habilidad para prestar atención, privar todo lo que no interesa y concentrarnos en lo que queremos aprender. Cuando están leyendo un libro, cuando están observando una lámina como esta, cuando están observando una imagen, la asociación y la atención centrada en esto les permite una retención y un aprendizaje más significativo. En el lóbulo temporal, que es el responsable
por la memoria a largo plazo, la comprensión del lenguaje y la identificación de los objetos. Ahí estás en color verde. El tronco encefálico, responsable de las funciones básicas del cuerpo, como el ritmo o frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, y la parte del estado de alerta y la habilidad para dormir. La corteza somatosensorial está en rojo, responsable de las sensaciones. El lóbulo parietal, responsable del procesamiento de información sensorial, conciencia espacial y comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital, responsable de procesar la información, sobre todo visual, y su asociación para tener una percepción visual. Y el cerebelo, responsable de la memoria de habilidad y coordinación de todo movimiento. Un equipo de neurocientíficos, encabezado por Radbourn y en Oxford, en Reino Unido, han obtenido nuevas pistas de cómo evoluciona nuestro cerebro para estar preparado para el lenguaje, en comparación con el de los chimpancés. Patrón de conexiones de las áreas del lenguaje del cerebro humano se ha ampliado más de lo que se pensaba según el estudio que se ha publicado. Entender qué parte del cerebro podía haber permitido esta capacidad única ha intrigado a los investigadores durante años. Sin embargo, hasta ahora su atención se había centrado principalmente en un tracto nervioso concreto que conecta los lóbulos frontal y temporal, llamado fascículo arqueado. Además de mostrar diferencias significativas entre especies, es bien conocido por estar implicado en la función del lenguaje. Este estudio ha desplazado la atención de estos investigadores y de muchos otros investigadores en otras áreas, de dos áreas corticales situadas en el lóbulo parietal que son igualmente importantes para la capacidad del lenguaje. El lenguaje sigue siendo muy importante y quisiera no dejar de lado la importancia de los órganos que intervienen o las áreas que intervienen del cerebro en el aprendizaje, responsable de las funciones de los procesos de motricidad y aprendizaje en un individuo, ya que desde los primeros años de vida está en constante aprendizaje con estas experiencias propias que generan nuevos conocimientos a través de las percepciones. ¿Por qué la plasticidad cerebral es la base del aprendizaje? Es la plasticidad, cómo nuestro cerebro se está modificando en forma plástica. Es una de las herramientas que ayuda a la adquisición de capacidades cognitivas, por lo tanto, esta tiene la facultad de modelar nuestro cerebro para que se logre adquirir y mantener nuevos aprendizajes, pudiendo asemejarse a los efectos del ejercicio físico. Las actividades corticales en distintas regiones cerebrales, por ejemplo, ¿qué puede ofrecer el aprendizaje basado en problemas? ¿Han oído de esta estrategia educativa? A lo mejor la usan algunos de sus profesores. No dudaría que lo hagan en esta etapa crítica del desarrollo de ustedes, del paso del bachillerato hacia una licenciatura. A través del aprendizaje basado en problemas, se puede promover el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, la empatía, ponerse en el lugar del que estamos observando, la gestión de emociones y las habilidades de comunicación, extraordinariamente importantes. ¿Quién participa en este aprendizaje como estructuras cerebrales? El hipocampo y el sistema límbico. Es parte del cerebro que se encarga de la memoria, del aprendizaje y de las emociones. ¿Cuáles son las 6 fases del aprendizaje? Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. La salud mental del adolescente, esto en un artículo del 2021, en el mundo, de cada 7 jóvenes, entre 10 y 19 años, padece algún trastorno mental. Un tipo de trastorno que supone que el 13% de la carga mundial de morbilidad, que quiere decir enfermedad en este grupo de edad, la depresión, la ansiedad y trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes. El suicidio es la 4ª causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. El hecho de no ocuparse de los trastornos de la salud mental en el adolescente tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena
en el futuro. El día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y aquí se dan algunas recomendaciones para mantener esa salud mental o recuperarla, como lo es el dormir adecuadamente, alimentarse de manera oportuna, no saltarse alimentos, tratar de hacer ejercicio, escuchar música cuando el ruido está incidiendo sobre la atención y relajarse, tener tiempos de descanso y desde luego la lectura. La lectura es algo importante para tener representación, hacer ejercicios de atención. Tu cerebro, nada más déjenme mandarles este mensaje que me parece, a eso venía, y desde luego la última se las paso enseguida de esto. Tu cerebro es el órgano más importante. Sirve como el centro de tu sistema nervioso. Controla cada movimiento, cada pensamiento, cada emoción, cada función que ocurre en tu cuerpo. Pero ¿sabías que una función poco saludable podría estar causando tus síntomas? Comprender la forma en que funciona tu cerebro puede ser esencialmente importante cuando se trata de diagnosticar y tratar trastornos relacionados con la ansiedad, con la lesión, con problemas de atención, con el dolor, con el estado de ánimo deprimido, con problemas de sueño, pérdida de memoria o con estrés. Aquí tenemos cómo se previene esto. Otorgado, les sugiero que abran la página de la OPS para la salud mental. Y viene, pues, resumido con imágenes muy sencillas, las recomendaciones que ya les he hecho en la imagen anterior. Quisiera, por último, mostrar esta presentación que les había prometido. Vamos a ver si la abre. Espero que sí. Parece que sí. Este es un material que, como les había comentado, representa pues el trabajo de muchos años que tenemos en el laboratorio de neuromorfología y que permite, a través de la neuroanatomía digital y con animaciones, ¿se ve? No. Ah, perdón. Yo ya estoy hablando sobre la presentación. Ya vio una falla. Un segundito, 2 minutos y terminamos, o lo que ustedes quieran. Y dejamos un espacio para preguntas. Si me lo permiten. No, sirve para que respiren un poquito. Muchas gracias. Sí. Esa no es. Miren, como ustedes pueden ver, esta charla se podría convertir en 1 hora, en 2 horas, en 10 horas, en 1 semana, en 1 mes o en un curso de neuroanatomía digital. Y bastaría con que ustedes hicieran cualquier pregunta de este índice para que ustedes observaran y les mostrara imágenes animadas que permiten tratar de entender los conceptos fundamentales para acercarse a la neuroanatomía funcional e incluso algunas de las patologías que se presentan. Les voy a presentar, por ejemplo, el órgano de la visión, para que se animen un poquito y vean las características que tiene esta presentación. Y si ustedes ven ahí, el órgano de la visión está representado con algunas imágenes, incluso chuscas, que permiten llamar la atención. Pero luego nos empieza a decir en qué consiste y cuáles son sus partes. Y luego empieza a englobar cada uno de los componentes anatómicos que permiten entender claramente cada una de las partes, ya sea del globo ocular o de los órganos accesorios de ese globo ocular, dando pues las imágenes, los músculos, su origen, su inserción, su inervación, su acción principal, con ilustraciones que van a quedar pues de manera muy clara. De tal forma que esto no es sino una pequeña muestra hasta llegar a las vías visuales, a la corteza visual y de qué manera se lleva a cabo todo esto. Si quieren ustedes preguntar qué cosa es la neurona o qué es la glía, pues simplemente le pican aquí al índice y ahorita les digo en dónde encuentran esta información, en qué página, y pueden empezar a disfrutar
del aprendizaje, de la neuroanatomía, para poder entender la neuromorfología y mucho de lo que hoy les traté de plantear. Vean ustedes, podemos hablar de las neuronas, tienen animaciones, tienen la microscopía electrónica, su clasificación, etcétera. Vean, ahí va hasta el impulso para que lo vean cómo se lleva a cabo en cada una de las neuronas, monopolar, bipolar o multipolar. Y luego tenemos pues los ejemplos como los que estábamos viendo, cómo se integran los reflejos, etcétera, cómo actúa sobre los músculos. Si regresamos, por ejemplo, al órgano de la visión que estábamos observando hace un momento, y podemos continuar a cada uno de sus componentes. Como ven, se puede regresar en cualquier momento al índice y empezar a revisar. Por ejemplo, lo que disecamos en el laboratorio de neuromorfología. Aquí les voy a mostrar una disección. Vean ustedes, ahí tenemos una médula espinal disecada de un cadáver humano. Ahí la mano de uno de mis estudiantes ya se le rompió el guante, miren. Bueno, y está tomado ahí en mi laboratorio. Entonces, volvemos al índice, vamos a otra imagen de disección. Disección, por ejemplo, de cerebelo. A ver, vamos a ver qué tiene de cerebelo aquí. Es solo ejemplos. Vean, esto también está tomado en el laboratorio y de cerebros humanos. Creo que con esto ya se dieron cuenta y era el mensaje que les quería transmitir. Les agradezco mucho a la maestra Verónica Montiel López, al colega, ¿me dice su nombre, por favor? Sergio Reyes. Al profesor Sergio Reyes, al profesor Saldívar, jefe del área de anatomía y fisiología. Interesantísimo, muchachos, porque en la preparatoria tienen ustedes la suerte de todavía tener esta materia, que les ayuda mucho para que estén bien improntados aquellos que vayan a ciencias de la salud. Cualquiera de las áreas de ciencias de la salud les va a ser muy útil ese curso que tienen ustedes diseñado a nivel del bachillerato. Y bueno, hay libros maravillosos como el Top, ¿verdad? Y otros libros que les ayudan a introducirse en este campo, y los materiales hoy en las redes son infinitos y se pueden consultar. Por último, les voy a dar mi agradecimiento para déjenme salir de aquí. Creo que así. Y voy a la última, sí. ¿Para la otra presentación? Sí, regresar a donde estábamos. Es aquí, mire. ¿Tienes? Sí. Que ahora estamos Sí, voy a la última. ¿Puedo ir a la última? Eso, vamos a la que sigue. La que sigue, la que sigue. La que sigue. Aquí. Ya no va la primera. Ahí está. Bueno, quiero darle las gracias a la Dirección General de Preparatorias, desde luego a la UNAM, nuestra alma mater, para la cual estamos dedicados desde el 1 de mayo de 1974 hasta la fecha, de modo ininterrumpido. Estamos trabajando en el Laboratorio de Neuromorfología, en el área de investigación del Departamento de Anatomía, edificio B, de la Facultad de Medicina de la UNAM. La dirección del correo electrónico es herrerab@unam.mx. Hay un blog que me gustaría que lo anoten, porque quizás les pueda ser de utilidad. Se llama neuromorfologiablogspot.com, lo diseñó Pedrito, un médico internista excelente que fue nuestro alumno, después pasó por el laboratorio, después hizo especialidad en medicina interna, después se metió a la maestría y parece que está tocando las puertas del doctorado. Bueno, al cual le agradecemos mucho, quería estar con nosotros, pero estuvo de guardia y acabó muerto y con el tránsito que es muy difícil para llegar aquí. Y les voy a recomendar que si traen en este momento en su celular Google, abran Google y pónganle HDM. Y enseguida le ponen Human en inglés, Human con H, Human, Dissection con doble S, Models. Y ahí van a encontrar unos videos. Esta es una plataforma digital que tiene anatomía en 3D, realidad virtual, realidad aumentada y actualmente inteligencia artificial. Estamos trabajando en Europa,
Soy el representante de Anatomía Digital para México, designado por la UNESCO, la Universidad René Descartes en París, a partir del año 19, en el Congreso Nacional de Anatomía, trajimos el cuarto Mundial de Anatomía Digital para México para compartir, y fue gracias a una plataforma diseñada con alumnos que nunca habían disecado cadáver en sus 3 primeros años de la carrera de medicina en Iztacala. Me vieron disecando, pidieron hacer fotografías y ahí desarrollamos esa tecnología. Actualmente ellos ya son egresados de especialidad, haciendo maestría y doctorado, y uno de ellos está en Europa, en la Comisión de Inteligencia Artificial, y es el primer médico admitido en ese núcleo y es mexicano, ¿sí? Juan Pablo Reyes González. Se llama, ahí lo van a ver en HDM, y van a ver un poco la historia de la anatomía digital y lo que estamos desarrollando como materiales digitales originales por parte de la laboratorio. Muchas gracias por todo. Gracias a la escuela, y hasta me dieron chance de estacionar mi carro. Gracias a ustedes, muchachos. Preguntas, lo que quieran. Vamos a dar pie nada más a una pregunta que creo que es la que voy a rescatar de todas para poder darle continuidad al otro momento que vamos a tener a continuación. Tenemos otra ponencia, bueno, tenemos otra exposición. Era muy concisa como enlistarme cuáles serían los hábitos que usted le diría a los chicos que les ayuda a la proliferación neuronal. ¿Cuáles serían 3 hábitos que pudiera mencionar así nada más concisos? 1, 2, 3. Sí. Bueno, en primer lugar, la lectura con atención. Ya vimos lo que es atención. Lectura con atención, ¿qué significa? Que ustedes se concentran no solamente en lo que están leyendo, sino en la representación de imagen de lo que les dice el mensaje, para que esto permita que su proceso mnémico o de memoria o de conocimiento lo retenga a corto plazo, y hay que estar repitiendo y dándole un marco contextual. Tienen que hacer ejercicio para que llegue suficiente sangre al cerebro. Recuerden que es una cantidad de sinapsis impresionante. Ya vieron el número de neuronas, pues multipliquen por otros 10,000 cada neurona, contactos sinápticos y los neurotransmisores. Para que se sinteticen neurotransmisores, necesitamos una alimentación sana. Y desde luego, el ejercicio. Yo felicité a la maestra por las áreas que vimos que están haciendo ejercicio, pero no por hacer ejercicio desatiendan la lectura o estudien sin atención. Esas eran mis recomendaciones fundamentales. Y otra, que siempre mantengan ustedes una estima alta. Es decir, que ustedes se mantengan con la convicción de que no van a ser cualquier estudiante de esta universidad, sino el concepto universidad significa universalidad conceptual. ¿Y qué significa? Que todo conocimiento se tiene que llevar a la universalidad. Esto los pone en la vanguardia, y hoy existen herramientas para poder estar consultando cada concepto del que tengan duda y darle toda esa contextualización, esa indagación, y estarse alimentando, y que ustedes pueden ser los mejores en donde se desarrollen y siempre mantener esa actitud. Eso los hace no solamente elevar su escala axiológica, sino dignificar a la escuela, a la institución, a sus maestros, a sus padres y a la sociedad. No olviden revertir el fruto de su aprendizaje finalmente a la sociedad. Siempre usar el principio de identidad y la empatía. Darse cuenta, si van a ser médicos, cuando estén en esa relación fortuita que se llama historia clínica con la anamnesis y la exploración física, les puedo decir que el 80-85% de diagnósticos se hace una historia clínica cuidadosa, completa, con atención y con inteligencia, que dijimos es la capacidad de resolver problemas en el menor tiempo posible, de manera asertiva, van a ser muy inteligentes. ¿Se entendió? Su alimentación, lo mejor posible. No fumen, no tomen, mucho menos otro tipo de drogas. Hasta luego. Le quiero pasar
imagen al doctor Saldívar. Queremos hacer la entrega de la constancia por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco mucho, que bueno, que Muchísimas gracias. Y agradecimiento y a ustedes. Muy amable. Gracias, muchachos, a todos ustedes. Vamos a dar cierre a esta transmisión en vivo. Vamos a pausar un poco nuestra transmisión en YouTube y a continuación a las 11:10 tenemos la exposición de trabajos por parte del alumnado de bachillerato. Muchas gracias. Con permiso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.